Bien, estamos en el tema número 2, vida y enseñanza de Jesús. Esto está basado en un libro que ustedes pueden encontrar en la plataforma de estudio. Está el libro completo en PDF, descarga directa en la plataforma. Y usted va a poder encontrar toda esta información. Claro, aquí tenemos el resumen. Y el resumen precisamente es para los que no tienen mucho tiempo de estudio, por lo menos aprender algo con el resumen que está tanto en la plataforma y como lo que hacemos aquí en estas clases por la plataforma de Zoom. Vamos a avanzar entonces ya con esta parte del libro que se enfoca más en lo que es la parte histórica, en la parte de historia. Y este tema incluso se va a repetir más adelante en alguno de los temas. Cuando hablemos de la historia universal, vamos a volver a ver. Acuérdense que el tema de historia universal, nosotros nos enfocamos en la estatua de Nabucodonosor. Eso lo mencioné en la última clase también, que es Babilonia, Medo-Persia, griegos, Roma. Y aquí nosotros comenzamos con el imperio greco-romano. O sea, ¿por qué? Porque lo que trata el escritor con esta temática es ver cómo lo que sucedía, ¿verdad?, en el tiempo de Jesús. ¿Quiénes eran los que lideraban en aquel entonces? Y ya sabemos de que un imperio siempre deja una herencia cultural, idiomática, idioma, incluso religiosa al siguiente imperio, al siguiente que domina. Entonces, claro, nosotros conocemos la parte historia, en la parte de la historia, al imperio también greco-romano, así con ese nombre, porque hay una herencia ahí cultural, histórica increíble. Entonces, ahí podemos leer, ¿verdad? Los griegos y romanos fueron dos culturas con un marco temporal distinto y simultáneo. O sea, y por eso el idioma, ¿verdad? Incluso la Biblia fue influenciada también por eso con el idioma griego. Lo que mencionamos el día anterior, ¿verdad? Los idiomas en cuál fue escrito la Biblia. ¿Cuáles fueron? Menciónemelo a alguien. Hebreo, Sí. griego y arameo. Correcto, son tres principales. Incluso en un ejercicio del crucigrama que hicimos la primera vez, nos mencionó, ¿verdad? Parte, digamos, que mencionáramos uno de los idiomas que, en el cual fue escrito la Biblia. Alguien mencionó el arameo y pusimos arameo, pero no era la palabra correcta. Y tiene la misma cantidad de letras para hebreo. Incluso tiene las dos terminaciones E y O y coincidían, pero ahí nos dimos cuenta que es hebreo. Bien, en muchos sentidos, dice, los griegos formaron la base cultural de los romanos. Incluso cuando usted ve la forma de vestir entre griego y romano, pues no hay mucha diferencia. Avanzamos. Noten en el mapa del siglo I, este es el imperio greco-romano. Cuán amplio es. Ahora miren después de todos estos siglos, en el año 1453, ya sabemos lo que quedó de este imperio greco-romano. Nada más lo que conocemos como Grecia hoy en día. Hay una analogía interesante que hace el escritor de este libro con respecto a Augusto César y a Jesús. César Augusto eh, fue un gran líder romano, un emperador que trascendió, ¿verdad?, lo que él hizo. Por ejemplo, terminó con las guerras civiles, eh, también restauró el orden civil, la paz y la prosperidad en una ciudad que había sufrido con el asesinato de Julio César. Incluso en los nombres de ellos, recordemos de que trascienden en el tiempo y en la historia, porque nosotros tenemos hermanos, primos, conocidos, familiares que tienen estos nombres, César, Julio, Augusto. Me acuerdo que alguien me reclamó de que nosotros estamos estudiando herejías, porque en el caso del primer tema en sí, hermenéutica, viene de un dios llamado Hermes.
Entonces, no, no, él dice, no, no, ustedes están equivocados usando el nombre de dioses. Pero ya sabemos, ¿verdad? Que eh, estas palabras que usamos es por el mismo origen, ¿verdad? De la misma, sería la palabra, la herencia que nos deja en estos imperios. Y hasta la vez, ¿verdad? Eso es así. Lo que sería la parte judicial viene de los romanos. Entonces, todo lo que rige hoy el mundo viene prácticamente la descendencia de todos estos imperios. Incluso las religiones y todo esto lo podemos apreciar con un estudio profundo sobre eso. Ahora, siguiendo con César Augusto, eh, recibió del Senado el nombre de Augusto, que significa consagrado. Entonces, no solamente se les consideraban como dioses a ellos, sino que vamos a ver que cuando se comparan con Jesús, incluso hay unas cosas parecidas ahí, pero no iguales, definitivamente. Aquí tenemos nada más una comparación. A ambos, imagínense, se le llama sumo sacerdote, o en el caso de Julio César, el máximo pontífice, que ese título se trasladó a lo que conocemos nosotros hoy como el Papa. Entonces, esa herencia ahí van llegando hasta nuestros días, como les mencioné. Incluso esa ilustración nada más es para recordar de que recordemos cuando Jesús vino a esta tierra, su nacimiento fue anunciado dicen mucho, era por una estrella, pero nosotros sabemos por el estudio que esa estrella realmente lo conformaba una inmensidad, una gran cantidad de ángeles. Lo han leído, ¿verdad? Eso está creo que en el deseo de todas las gentes. Recuerden que lo mencioné, bueno, digo recuerden para los que estuvieron la clase pasada, pero para este estudio yo les dije, si usted ya leyó El deseo de todas las gentes, entonces puede hacer el examen de vida y enseñanza de Jesús sin ningún problema porque ya tienen un conocimiento de todo esto que estamos mencionando. Quizás solamente son detalles históricos que usted va a conocer que no son trascendentales, ¿verdad? Para lo que sería algo doctrinal o algo que podamos usar para ayudar a alguien más. Simplemente es una curiosidad histórica. Entonces, en el caso de Julio César también, un cometa o una estrella anunció para algunos, ¿verdad? Su nacimiento. Nada más curiosidad, nada que ver para nosotros en sí, pero eso lo menciona el libro. Ahora, otro detalle, el libro se enfoca con respecto a qué es lo que estaba sucediendo, el ambiente histórico en el tiempo de Jesús. Incluso comienza mucho antes, un siglo antes de que Jesús naciera, ya estando Jesús, y esto es lo que estaba sucediendo. Tenemos lo que tienen hermanito ahí Perdón, iba a mencionar algo. Am, Perdón, no le escuchamos. Ok, no le escuchamos. Entonces vamos a pedir a los hermanos que tienen sus micrófonos abiertos que los puedan apagar. A mí a veces me pierdo un poquito con estas ventanas para poder bloquearlos a todos. El micrófono, nada más silenciarlo, ¿verdad? Am, Creo que lo tengo aquí. Lo que pasa es como tengo varias ventanas abiertas, entonces eso se me dificulta bastante. Bien, avancemos. Entonces tenemos, permítame, aquí, lo que estamos viendo en el caso ya del Imperio Romano, ¿qué lo tienen ya? Estamos en el desarrollo del Imperio Romano, ustedes van a ver una serie de cosas que suceden a lo largo de los siglos y que se repiten. Y son cuatro cosas que estamos viendo ahorita ahí en pantalla. Son los asesinatos, o sea, esa lucha por el poder, la corrupción, los sobornos y la injusticia. Usted dirá, pues como que nada ha cambiado, ¿verdad? Con los gobiernos que tenemos, dependiendo de dónde se encuentre usted, son más corruptos que otros.
Bien, entonces no es nada nuevo para nosotros. Pero con respecto a este grupo de personas alrededor de Jesús, estamos mencionando a los fariseos, a los saduceos, los esenios y los celotes. Ellos también, ¿verdad? Tenían un perfil. En el caso de los fariseos, recordemos que hay dos grupos principales que estaban detrás de Jesús en todo momento. La gente menciona nada más los fariseos, generalmente, ¿verdad? Pero también estaban los saduceos. En el caso de los fariseos, ellos querían reinterpretar la ley, o sea, ellos agarraban la palabra de Dios y ellos hacían el asunto como a su conveniencia. Los saduceos, ellos trataban de reducir la autoridad de ciertos escritos nada más. Entonces ellos decían, no, no, estos escritos no lo vamos a considerar nada más estos. O sea, para que vean el perfil de cada uno de ellos. Esta es la esencia, ¿verdad? Del perfil de ellos. Los esenios, esos ya eran un poquito más diferentes. Eran fiel a los escritos. Y los celotes, ¿se acuerdan que había un discípulo que era, se le consideraba uno de este grupo, de los celotes? ¿Se acuerdan quién era? ¿Alguien que me lo pueda mencionar? Judas, Me parece, pero ahí hay uno más exacto, que tiene incluso en su nombre celote. Simón. Correcto. Ah, No, no me no, acuerdo. Ah, no lo Simón. confundan con Simón Pedro, ¿verdad? No, Exacto. Este es Simón Celote. O sea, Ajá. eh, recordemos nosotros que en la historia nosotros no nacemos con apellidos, los apellidos surgieron por, digamos, vaya donde donde Juan, el que vive allá en el castillo, Juan del Castillo, Juan Castillo, y ahí fuimos quedando, ¿verdad? Con los apellidos. Vean, yo soy Silva, rastreando el apellido viene de Da Silva, en Brasil, y Da Silva es los de la selva, o sea, ya traduciendo, los de la selva. Vaya ya, aquellos que vienen de la selva. No es tanto de silbar, sino que los que vienen de la selva. Da Silva, después solo quedó Silva y a nosotros nos quedamos así. Bien, entonces este es Simón Celote, que son grupos, ¿cómo podríamos llamarles? Estos celosos digamos, de su cultura, de su herencia, Los pero patriotas. esos patriotas, ¿verdad? Esos que siguieron, ¿verdad? Dándole guerra, ¿verdad? Al Imperio Romano, los patriotas, ni más ni menos. Recordemos que cuando este Simón Celote, él fue el que dijo, aquí hay una espada, ¿no? Cuando Jesús mencionó acerca del reino. Pues aquí está una espada para comenzar ya a reinar. Y ese es el error que tenían ellos. Bien, quiero avanzar un poquito más rápido porque tenemos otra diapositiva. Hay una comparación entre los evangelios que lo vamos a ver también más adelante en la otra diapositiva. Y es importante mencionarlo. En el caso de Mateo, recuerden que los evangelios son cuatro, ¿verdad? También hay un quinto evangelio, después me lo pueden decir. Mateo se esfuerza por demostrar a los hebreos que Jesús es el Mesías. O sea, ese es el énfasis que hace Mateo. Marcos se dirige a los romanos para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es muy importante en el caso de Mateo, recuerden, ¿verdad? Porque quedó un grupo de judíos que ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías. Marcos se dirige a los romanos para demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Y recordemos, ¿verdad? Que desde Juan habían muchos seguidores de Juan, incluso llegaban hasta los soldados romanos y ahí está registrado. ¿Qué mensaje tenía Juan para los soldados romanos? Juan le dijo, estén contentos con su salario, ¿verdad? Eh, Lucas intenta persuadir, dice al excelentísimo Teófilo en las cartas, y tras él a los intelectuales griegos, exponiendo en orden todo el material recogido acerca de la verdad de Jesús. Recordemos que Pablo fue el que aprovechó una de las visitas que los griegos tenían templos para todo.
Incluso tenían un templo para un Dios desconocido. Decía el templo para el Dios desconocido. Y llegó Pablo y dijo, para este es el Dios que le voy a hablar. Entonces, todos se aprovechaban en aquel entonces. Mientras que Juan finalmente exhorta a los cristianos con sus reflexiones inspiradas. Recuerden que Juan, el discípulo amado, el más joven, reflexiones inspiradas para afianzar su fe en Jesús y que tengan vida eterna. Juan, incluso el que escribió el libro de Apocalipsis. Miren, hay una curiosidad, no sé si ustedes lo notaron en su momento. Iban caminando, ya lo leyeron, ¿verdad? Iban caminando los discípulos y, y ya sabían ellos el destino que les tocaba a todos ellos. Creo que Pedro preguntó, ¿y este qué? Hablando de Juan. Y Jesús le dice, ¿y a ti qué? O sea, estaban hablando de qué va a pasar con Juan. Y entonces Jesús da a entender, y si yo quiero que él permanezca hasta que yo venga, o sea, nada más era una ilustración. Entonces, los que estaban ahí malinterpretaron lo que Jesús, escuchen, los que estaban ahí malinterpretaron lo que Jesús dijo. Incluso creyeron de que Juan no iba a morir, o sea, no iba a morir hasta que Jesús viniera. Imagínense, siendo testigos de las palabras de Jesús, quedó registrado que lo malinterpretaron. Ahora imagínense a nosotros que estamos leyendo los escritos de 2000 años a 4000 años. No nos vamos a equivocar si no estudiamos bien. Es importante eso. Avancemos. Am, Recuerden, ¿verdad? Los evangelios sinópticos. Hay tres de ellos, ¿verdad? Que se le llama sinópticos, que son Mateo, Marco y Lucas, porque se parecen, ¿verdad? Se parecen. En el libro, ¿verdad? Se explica por qué, da algunas razones históricas. Algunos consideran de que hubo una fuente en común llamada Q, o sea, como un escrito en común que tuvieron ellos. Otros dicen de que en el caso de Lucas y Mateo se apoyaron de Marcos, o sea que fue el primero que escribió. Entonces agarraron la literatura y la ampliaron, ¿verdad? Por eso es que se tienen parecido, pero cada quien es un observador, ¿verdad? De lo que sucedió. Entonces cada quien le agrega algo distinto según la observación que tuvieron. Avancemos acá. Existen evangelios apócrifos, incluso acuérdense el evangelio de, ¿cómo se llama este? De Judas. Hay un libro en la Biblia que se llama Judas, pero hay un evangelio que se llama Judas. Entonces, este evangelio no es considerado canon ni inspirado porque contradice, ¿verdad? A lo que ya conocemos. Es como que a mí se me ocurre, ¿verdad? Escribir algo y ni soy, digamos, vamos a decir, preparado, ni ungido, ni nada, pero es lo único que encuentran después de 500 años. Más o menos eso fue lo que sucedió. Pero hay algo muy importante en cuanto a la parte histórica del canon bíblico. Eso lo van a encontrar ustedes en estos mismos estudios. Y es que, refiriéndonos al Antiguo Testamento, a ver si alguien se acuerda, en unas cuevas, Qumran me parece que se llaman, encontraron pergaminos del Antiguo Testamento, prácticamente todos los que se consideraban como canon. O sea, y eso es una clara evidencia de lo que ya era canon en los tiempos, digamos, del primer siglo de la iglesia, sí, ya era canon muchos siglos tiempo atrás. Por eso es que cuando una iglesia te diga, nosotros formamos la Biblia, te dimos la Biblia, eso es mentira. Ellos solo aceptaron, reconocieron lo que ya era canon. Avancemos. Jesús de revelación del Padre, como Mesías de Dios, solo Jesús conoce realmente al Padre. Vamos a avanzar un poquito con respecto a esto, porque vamos a la siguiente diapositiva. Permítanme, vamos a dejar de compartir esta y vamos a ir a la siguiente. ¿Cómo vamos por acá? ¿Alguna observación mientras yo cargo la diapositiva?
Listo. Sí, una pregunta. ¿El Evangelio de Mateo era dirigido para quiénes? Hermanito, mire que no le escucho bien. El Evangelio de Mateo era dirigido, perdón, ¿para quiénes? Me escapé, hermano. Ahí me agarró, como dicen, en curva. Sí, porque dice que Se me Marcos, escapa el el dato. Evangelio de Marcos era para, Sí. sí, porque el Evangelio de Marcos era para los romanos y el de Lucas para los griegos, ¿sí? Recuerden de que uno era para dar a conocer al Mesías, o sea, para los mismos judíos, ¿ya? O sea, uno era Exactamente. para dar a conocer al Mesías como tal, ¿ok? Ángeles Bien, de va- Mateo. vamos a avanzar aquí entonces. Sí, mi hermanito, vamos a avanzar. Tenemos, por asunto de tiempo, ¿verdad? Permítame, en el chat. Recuerden que también vamos a compartir esta diapositiva en los grupos, sí, eso lo hago en los grupos. Listo. Entonces, tenemos algunas cositas se van a repetir acá, pero esto se centra nada más en Jesús. Por eso es vida y enseñanza de Jesús. Ya vimos la parte histórica. Ahora nos centramos en amplia forma, ¿verdad? En el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es profundo, ¿verdad? Esto lo estamos tapando nada más por las orillas. Bien, entonces tenemos la misión de Jesús. Este es el objetivo permítame, estamos en la diapositiva que no es. Ok, ok, voy a tener que avanzar. Permíteme, hermanos, que estoy un bloqueo aquí. Ok, tendría que cambiar la pantalla un poquito ahí ampliada. No, no les ha llegado. Ahí sí, ahí estamos. Ahí estamos, listo. Tenemos entonces, pero este no es como le mencioné, aquí comenzamos. Vida y enseñanza de Jesús. Este es otro resumen ya un poquito más doctrinal. El objetivo de esta diapositiva es conocer a Jesús como Mesías, Hijo de Dios y Salvador, que es lo que mencionamos, ¿verdad?, con los evangelios anteriormente. Tienen un objetivo eso, de conocer a Jesús como Mesías, Hijo de Dios y Salvador. Esos eran los tres enfoques principales. Entender los evangelios como testimonio histórico y teológico y explicar sus enseñanzas, reino, ley, discipulado y salvación. Y ya sabemos, ¿verdad? Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Em, Esto ya lo vimos anteriormente en la otra diapositiva, cómo fue que la cultura griega, a través del idioma, o sea, a través del griego, permitió eh, que la educación, ¿verdad? Todo lo que era el conocimiento se ampliara. También tenemos el aporte que hicieron los romanos, que en este caso, esa paz, entre comillas, ¿verdad?, que ellos ejercieron por su dominio, facilitó que este evangelio, este mensaje, pudiese ser repartido, ¿verdad?, por el mundo conocido en aquel entonces. O sea, no habían guerras, no habían absolutamente nada porque los romanos habían puesto en orden. Incluso esa frase todavía llega hacia nosotros, todavía algunas personas la usan. Todos los caminos conducen a Roma y los caminos romanos todavía existen, tan bien construidos que estaban. Bien, otro detalle importante que en el caso de Palestina vivía una tensión social, religiosa y expectativa mesiánica, que es por los cuatro grupos que mencionamos anteriormente en la parte histórica. Pero todo esto que mencionamos permitió, ayudó que el evangelio se expandiera rápidamente. Ahora, volvemos donde nos quedamos anteriormente con los evangelios. Aquí podemos ver cómo cada evangelio mira a Jesús, o sea, otro enfoque. En el caso de Mateo, por eso le decía, ¿verdad? El mesiánico. En el caso de Marco, perdón.
Mateo lo menciona como hijo de Abraham y de David, o sea, el cumplimiento profético. Marcos lo menciona como hijo de Dios, como el Mesías, el que sufre, el que vence. Y Lucas lo menciona como el Salvador universal, o sea, es como un enfoque, ¿verdad? Refiriéndose al Maestro. Y Juan lo menciona como el Verbo eterno, señales que revelan su divinidad. Ya conocemos como el testimonio de Jesús, también, ¿verdad? Por los escritos que se hizo igual que nosotros, claro, sin pecado. Entonces él experimentó todo lo que nosotros experimentamos en cuanto a sufrimiento, abandono, desprecio, traición. Todo eso lo experimentó en nuestro Señor Jesucristo, la muerte de los seres queridos. Entonces él lo vivió en carne propia y él sabe entendernos a cada uno de nosotros, lo que estamos sufriendo hoy en día, la pérdida de un ser querido, carencias, necesidades, hambre. Bueno, otro detalle, ¿verdad? Que conocemos muy bien nosotros es que en el tiempo de Jesús, los mismos judíos esperaban un libertador. Incluso los mismos discípulos se equivocaron. Y esto es muy importante, voy a hacer énfasis en esto. Miren, porque a nosotros nos señalan, en el caso, digamos, de la iglesia adventista, la señalan de andar poniendo fechas para la segunda venida de Cristo. Claro que no es así, porque la iglesia surgió tiempo después, pero se le atacha, ¿ok? Eh, pero recordemos algo muy importante. A veces el pueblo de Dios se equivoca con los eventos y los mismos discípulos se equivocaron con los eventos. Ellos creían que Jesús venía ya para imponer el reino. Se equivocaron con el evento, incluso de hasta la muerte de Jesús. Ellos no entendieron. Cuando ellos estaban reunidos, porque algunos dicen, se reunieron en domingo. ¿Qué va? Lea bien el Evangelio y se va a dar cuenta que estaban reunidos escondidos, estaban escondidos. Ni siquiera creían en la resurrección hasta que alguien llegó y les dijo que precisamente fueron los de el camino de Emaús. ¿Se acuerdan? Entonces, esas personas que cuando Jesús se le apareció, esos mismos regresaron a avisar a los discípulos de que Jesús había resucitado y ellos no creían. Por eso Tomás dijo, hasta no tocar, ¿verdad? Sus heridas, sus llagas. De ahí el dicho, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Bien, entonces tenemos ese detalle, ¿verdad? Que el pueblo de Dios se puede equivocar en cuanto a eventos, pero lo puede rectificar más adelante, como ha sucedido con la iglesia adventista. Eh, Sigamos. Un texto clave de esto es Lucas 4, 18 al 19 en Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Si lograron notar la último slide de la diapositiva anterior, también estaba este pasaje de Isaías. ¿En qué momento dijo Jesús esta palabra? Fue en un día sábado. Se revela como el Mesías. Incluso hay evidencia de que los judíos actuales no leen estos pasajes de Isaías, porque cuando comienzan a leer y estudiar, se dan cuenta de quien estaban hablando en su momento era, o sea, todo encajaría con el perfil de Jesús. Bien, o sea, ellos no reconocen incluso el Nuevo Testamento, definitivamente. Ellos siguen esperando un Mesías, un libertador. Sigamos. Entonces Jesús como Mesías, él tenía, ¿verdad?, toda la autoridad y todos los pasajes referentes al Mesías, a la profecía, se cumplieron a cabalidad con nuestro Señor Jesucristo. Hay algo muy importante que también mencionamos en la clase anterior. Jesús, cuando defendía algo, él decía, yo digo, ¿verdad? Yo os digo, pero también mencionaba, no habéis leído o escrito está. O sea, son frases que él mencionaba. Y eso lo vamos a ver más adelante de cuán importante, ¿verdad?
es el Antiguo Testamento en el cumplimiento tanto del Mesías, pero también en lo útil que es para nuestros días para dar respuestas acertadas. Porque Jesús, solamente con los escritos de la Torá, el Pentateuco, también los Salmos y los Proverbios, él daba respuestas a los que a los que lo exigían, ¿verdad? De él. Ahora, la forma de enseñar de él es un lenguaje sencillo y esto es muy importante porque nosotros no necesitamos estar usando técnicas para captar la atención de las personas, no. Lo que necesitamos es un lenguaje sencillo, directo y aplicado a la vida real. ¿Qué usaba él como ilustraciones? Las parábolas, las imágenes, la naturaleza, una flor, un pajarito. Entonces, cosas cotidianas. Y es el ejemplo que debemos de usar nosotros a la hora de enseñar a los demás. Cosas sencillas. No, o sea, yo no necesito ser un PhD y usar palabras exageradas, incluso que las personas no conocen, para explicar algo, ¿no? O solamente para que me escuchen que soy sofisticado. No, tengo que ser en mi lenguaje lo más sencillo posible. Siguiente, Jesús llevó la ley a su intención profunda y esto es algo muy importante para nosotros porque nosotros tenemos que defender este asunto de los 10 mandamientos, de la vigencia de la ley de Dios. Dice, la bienaventuranza describen el carácter del reino, la justicia cristiana supera el formalismo religioso, la oración, esos son los ejemplos que Jesús daba, la oración, el ayuno, ayudan perdón, deben nacer de una comunión sincera. La obediencia verdadera comienza en el corazón transformado. Por eso yo le digo a los hermanos, cuando están discutiendo, cuando están mencionando cosas, miren, nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, cuando una persona se expresa mal, es porque eso es lo que tiene en su corazón. Cuando vemos eso en los debates, no se ponga usted a debatir con una persona que usa palabras ofensivas o expresiones que no son dignas de un cristiano. Más bien, apártese de esa persona. O sea, termine el asunto ahí, porque usted no puede rebajarse a estar escuchando esas frases o esas palabras que un cristiano no usa. Ahora, Cristo y la ley. Bueno, ya sabemos, Jesús no anuló la ley moral, reveló su espíritu y profundidad. Y eso es lo que hemos estado explicando en la página a lo largo de esta semana y días anteriores, que lo que fue clavado en la cruz fue la ley ceremonial. Claro, algo fue clavado en la cruz, porque la ley ceremonial es la que prácticamente nos acusaba a nosotros, o sea, era el pagaré. Y quien vino a saldar esa deuda fue nuestro Señor Jesucristo con su sangre en la cruz. Pero todavía sigue la ley vigente porque ¿cómo vamos a pensar nosotros que la ley de Dios es el problema? Cuando lo que ocasionó todo este asunto, ¿verdad? De la separación del hombre con Dios fue la desobediencia misma. Entonces la ley no es el problema. Y yo le explico a los hermanitos así, de la forma sencilla. ¿Por qué me dice usted que todo fue clavado en la cruz? Porque para ellos, generalmente para las demás iglesias, la ley es una sola. Y dicen, y culpan a los grupos adventistas de separarla en ley moral y ley ceremonial. Entonces yo le digo, ¿cómo es posible que usted diga que los 10 mandamientos fueron clavados en la cruz cuando usted bien sabe de que matar es pecado, robar es pecado, levantar falsos testimonios es pecado? Con eso no tiene problema, ¿verdad? O sea, con el único que tienen problemas es con el cuarto mandamiento. Ahí sí. Entonces ellos se excusan y ellos dicen, no, es que ahora es la ley de Jesucristo, es la ley de Cristo. ¿Y cuál es esa? Le pregunto yo, porque yo trato, digamos, de que ellos mismos me den la respuesta porque de ahí no se van a escapar. Y ellos le van a decir, bueno, la ley de honrar a Dios sobre todas las cosas y al, eh, y al prójimo, ¿verdad? Hacer con el prójimo como nosotros mismos.
honro a Dios y honro al prójimo. Y le digo yo, y usted sabe que eso se le llama el resumen de la ley. Y si es un resumen, ¿dónde está la ley completa? Y usted lo va llevando a los 10 mandamientos. Los 4 primeros, nuestro compromiso con Dios. Los 6 siguientes, nuestro compromiso con el prójimo. Y ahí no, y ahí se quedan ellos. No le vuelven a preguntar. Yo le hago esa pregunta, ¿cuál es el resumen de la ley? Y ellos no me responden, porque ya saben hacia dónde los dirijo, a lo que la misma Biblia lo enseña, lo que es el decálogo. Bien, hablando del reino de Dios, Jesús corrigió falsas expectativas. O sea, no vino como algunos pensaban, ¿verdad? Como un líder político, ¿no? ¿Y dónde comienza su reino? Porque él los explicó. ¿Dónde comienza su reino? Bueno, cuando Dios gobierna el corazón del ser humano. Por eso que la ley, el pacto cambia, no de ley, sino cambia del lugar donde está la ley. Antes estaba en piedra, la gente lo memorizaba al pie de la letra, pero no lo cumplía. Entonces, ¿hacia dónde se dirige el nuevo pacto? De la misma ley, pero en nuestro corazón, o sea, para poder obrar conforme a la palabra de Dios, o sea, de corazón, en espíritu y en verdad. Y eso va a reflejar lo que conocemos nosotros como el verdadero reino de Dios. Por eso le decía a los hermanos, miren, consideren esto, hermanito. Yo también me evalúo. Si yo tengo más de 20 años, bueno, yo tengo como 30 años de estar en la iglesia, pero para los que están 10, 20 o 30 años, y si yo no he cambiado mi carácter a como yo era 20, 10, 20, 30 años atrás, entonces no he permitido que la obra transformadora del Evangelio llegue realmente en mi vida. Siempre, o sea, imagínese, usted siempre tiene el mismo temperamento, el mismo carácter impulsivo, o sea, si usted no ha cambiado eso, es porque no ha permitido que el Espíritu Santo realmente actúe en nuestras vidas. Eso es muy importante. Y los discípulos y Jesús, el llamado, ¿verdad? De las lecciones que podemos utilizar para la iglesia. Jesús llama a personas sinceras, no necesariamente perfectas. Ya sabemos, ¿verdad? Que los discípulos eran, digamos, en la escala, en el grupo social, algunos, ¿verdad? En lo más bajo, simples obreros, pero Jesús lo utilizó para hacer cosas grandes. El discipulado exige seguimiento total y dependencia de Cristo. Los apóstoles fueron enviados a proclamar, sanar y testificar. Se equivocaron definitivamente. Nos equivocamos nosotros, también nos equivocamos. Pero el Señor es misericordioso y nos permite hacer cambios y corregirnos. Desde los apóstoles se equivocaron. Pedro, Pablo se equivocaron. Pero ellos, como dijo Pablo, ¿verdad? Prosigo hacia la meta. No, es que no lo he conseguido totalmente, pero prosigo hacia la meta. Y ya vamos a ir finalizando. Toda esta perspectiva es de los lugares donde se encontraba Jesús. O sea, ¿qué hizo en Caná? Bueno, ya sabemos, ¿verdad? El milagro de la transformación. En Nazaret se cumple, ¿verdad? Su obra mesiánica. En Samaria ya se presenta a él, ¿verdad? Como esa agua viva. Incluso, hermanos, hay algo muy interesante con respecto a estas ilustraciones que Jesús hace de sí mismo. Por ejemplo, con respecto al sábado, ¿qué es lo que dicen las personas? Jesús es mi Shabbat, o Jesús es mi reposo. ¿Se están equivocando? No. Pero si con esa frase ellos quieren anular el cuarto mandamiento, ya se están equivocando. Porque Jesús también dijo, dígale usted, que Él era el pan de vida y el agua de vida. Entonces, si va a tomar el asunto tan literal como es posible, entonces solo quédese con Jesús y a ver cuánto dura, ¿verdad? Sin agua y pan. Hablando de lo físico, ¿verdad? Hablando en la necesidad fisiológica de cada uno de nosotros. Entonces, las personas que a veces quieren irse tan literal en las cosas, ¿verdad? Pero a veces solamente son ilustraciones que debemos nosotros de asimilar. Seguimos. Entonces, ¿cuál es el centro del Evangelio? Porque algunos también nos reclaman.
Ustedes solo hablan del sábado, solo son sábados, son sabatistas, no hablan del evangelio. Ahora, ¿pero qué es el evangelio? Su muerte revela el amor de Dios y la gravedad del pecado. Entonces, volvemos al asunto de la ley. La ley que refleja en nuestras vidas, bueno, refleja en qué estamos fallando. Es que la ley nos salva. La gente de allá afuera cree que nosotros obedecemos, queremos ser obedientes para salvarnos. Y la ley nos salva. Eso ya lo tenemos bien claro nosotros. La ley nada más está para revelar dónde estamos fallando. Y así les digo yo, mire, la ley está nada más para revelarte dónde está fallando. Vaya, mírase al espejo de la ley y mire dónde está fallando. Y ahí uno tiene que darse cuenta de que están fallando en el cuarto mandamiento. Ahora, su ministerio continúa en favor de su pueblo hoy en día y la esperanza final es hacia su regreso glorioso, que es lo que esperamos nosotros con todo el deseo del alma. Muchos de ustedes, yo sé que lo han mencionado, yo ya quiero que Cristo venga. Así es. Amén, Señor Cristo. Ven, así es. Entonces, ¿qué es lo más necesario para nosotros ya con estos estudios? O sea que ya para finalizar, bueno, que Cristo es el centro de toda doctrina. Cristo está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Cristo está en las profecías, en los cumplimientos. Cristo debe estar en nuestro corazón. Cristo debe estar en cada cosa que nosotros hacemos. Debe estar nuestro Señor Jesucristo presente. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ejemplo os he dado. Así como Él hizo, así debemos de hacer nosotros. ¿Qué más podemos aprender de todo esto que estudiamos? La ley se entiende correctamente a la luz del carácter de Cristo. Y Él es el mayor ejemplo con respecto a la ley de Dios. Es más, algunos dicen, es que yo ahora, no, yo ahora sigo la ley de Cristo. Y no han leído en aquellos pasajes donde dice Cristo mismo que él sigue la ley del Padre. No tengo el pasaje, se me escapa, pero Cristo mismo reconoce que la ley que él sigue no es que él esté dando una nueva ley, es la misma ley del Padre. Entonces no hay nada nuevo. Entonces, el discipulado, ¿qué es? Es obediencia, es misión y es testimonio. O sea, es una entrega total. No es conveniencia, no es posición, porque ya sabemos, ¿verdad? El que quiere ser primero, tiene que ser realmente el que sirve. Y la iglesia continúa, ¿verdad? La obra con ayuda del Espíritu Santo. Así que, hermanito, ese es de, el tema número 2, vida y enseñanza de Jesús. Espero de que les haya ayudado este pequeño repaso de un libro de 400, creo que eran 400 páginas, pero ya por lo menos tenemos una idea un poquito más que antes con respecto a lo que vamos a estudiar. Si ya leyeron el libro del deseo de toda la gente, entonces este tema le va a ser muy conocido, muy fácil a la hora de realizar el examen. Lo que tal vez puede fallar en asuntos históricos, ¿verdad? Datos históricos. Voy a cancelar aquí